Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º planeta. Estamos casi terminando. Escrito por Zecharia Sitchin, investigador, traductor, que sabía leer las tablillas sumerias. Todo su trabajo lo sacó de ese material. Era de las pocas personas, era porque murió en el 2010. De las pocas personas en el mundo que podía traducir, sabía traducir y leer las tablillas sumerias. La mayoría de ellas se encuentran acumuladas, abandonadas en museos de Europa. Se las llevaron los europeos desde Mesopotamia y no las traducen ni las devuelven al país de donde se las llevaron. Entonces todo ese material está ahí perdido. Zecharia Sitchin se dio a la tarea de estudiar el hebreo antiguo, el idioma del Antiguo Testamento en la Biblia, y aprendió a traducir estas tablillas y nos dejó un gran trabajo en un lenguaje simple de entender. Y nosotros tomamos estos libros de Zecharia Sitchin para leérselos a ustedes e intentar también explicárselos de una manera popular, sin mucha academia, como se dice. Sobre estas verdades, porque como dice Zecharia Sitchin, esto no es mitología, no es leyenda, son hechos históricos que no se quieren revelar y por eso los museos europeos los guardan y los acumulan y no los publican, este material. Terminamos hablando entonces de los Anunnaki, llamados dioses de la antigüedad, que nunca fueron dioses, sino que le metieron ese engaño en la cabeza a los terrestres, aunque no todos los terrestres se tragaron ese cuento de que ellos eran dioses. Y al principio que ellos comenzaron con esa ideología de decirle a los terrestres que ellos eran dioses y en consecuencia se les trataba como si fueran dioses. O sea, le enseñaron al pueblo común a adorarlos, a llevarles ofrenda a sus casas, a sus residencias, que los terrestres le llamaban de templos, y los que trabajaban para los Anunnaki en esas residencias o templos, los Anunnaki le pusieron el título de sacerdotes o sumos sacerdotes. Entonces es el inicio de las religiones, el servicio a los Anunnaki, que se autodeclararon dioses y eligieron esa casta de servidores en sus residencias o templos. De ahí surgen las religiones. Ver a esas personas que nunca fueron ni son dioses como si fueran dioses. Entonces, pedirle, hacerle oraciones, pedirle para que mejoren las cosechas, las lluvias, los problemas de las personas, que se los solucionaran. Eran simplemente personas con una tecnología mucho más avanzada que nosotros y que podían entonces manipular, y frente a los cuales el terrestre se veía muy disminuido, no tenía esa tecnología. Entonces la base de las religiones es esa, una mentira surgida de esos personajes de Nibiru que llegaron aquí, crearon el terrestre actual, que somos nosotros, el Homo sapiens, y de esa mentira surgen las religiones. Es la base antropológica de las religiones. Mucha gente no habla nunca de eso. Las bases antropológicas de la religión es la mentira, el engaño y la incredulidad de los terrestres por la ignorancia. Con esas mismas armas, la no ignorancia, la no credulidad en esas mentiras, se puede también destruir esa ideología. Es lo que llamamos de religión. El ser humano puede dar un paso adelante y superar esa etapa religiosa. Y ya va en ese camino. Fíjense cómo eran las religiones en la Edad Media, sobre todo la Iglesia Católica. El poder que acumuló, un poder por encima de cualquier otro poder en el mundo. Y ya prácticamente no es nada. El ser humano va avanzando a su ritmo lento, pero vamos avanzando y se llegará a una etapa en que se superará esa mentalidad y los que tienen miedo lo perderán, a todas esas
afirmaciones de control de la vida en el más allá, control de un lugar donde su alma va a ser condenada, control de que usted va para el infierno y todas esas cosas. Ese miedo se va superando y con ello esa mentalidad de sentir que uno necesita, que no se puede vivir sin esa idea religiosa en la cabeza. Que no siempre fue así. Continúa la lectura diciendo, recomponiendo gran cantidad de fragmentos, estaban fraccionados y a tablillas quebradas que se encontraron, recomponiendo gran cantidad de fragmentos de versiones babilonias y asirias en esas tablillas encontradas, o sea, el material en diferente, como es, que estaba como diluido en diferentes partes, quebrada de tablilla. Entonces unas personas se dedicaron a recomponer ese material hasta que hicieron algo concreto, ¿no? Le dieron una forma a esa gran cantidad de fragmentos de versiones babilonias y asirias. Dos escritores llamados, uno de apellido Lamberti y otro de apellido Millard, en su obra llamada Atrahasis, la historia babilónica del diluvio. Saben que el Atrahasis es el Moisés de la Biblia. Y que en esa obra, que la pueden bajar de internet, bien corta, Atrahasis, se le llama Atrahasis a ese Noé que la Biblia le llama de Noé. En los textos babilónicos y asirios y sumerios se le dice otro nombre, Siusudra, Unaspishtim. Ese era hijo de un Anunnaki, de Enki. Y en la Biblia le llama Noé. Entonces narra el Atrahasis de él, Noé, el hombre sabio, significa el Atrahasis, el hombre sabio, que fue el que fue salvo del diluvio por ese Dios que dice la Biblia era simplemente su padre Enki, que lo instruyó a construir una barca, y no era una barca como se las presentan las historietas religiosas a la gente, sino que era lo que hoy llamamos un submarino, como dice el texto sumerio más antiguo, que el texto bíblico dice que Enki le dijo a Siusudra, o Noé de la Biblia, que construyera una nave que se diera la vuelta. ¿Por qué? Porque ya los Anunnaki sabían, el diluvio se estaba acercando, el derretimiento en la Antártida comenzó, y ya se venía una ola enorme. Entonces se derritió esa muralla de hielo que existe en la Antártida, y ya se venía esa ola inmensa de kilómetros de altura, iba a arrasar con todo. Al llegar al Medio Oriente, ahí, Mesopotamia, iba a golpear a la barca y la iba a virar. Por eso Enki le dice a Siusudra, construye una barca que se dé la vuelta. El impacto del agua la hizo girar sobre sí misma, dar la vuelta, pero estaba construida para eso, para resistir esa embestida. Entonces eso es lo que la Biblia se le dice el arca de Noé, que no es un arca, un barco de madera abierto encima donde hay un monte de animales, cada pareja, dicen. La Biblia resume mucho y a veces es confusa, está manipulada. Si uno lee el texto sumerio, en el Atrahasis, uno se va a dar cuenta de mucho, de cómo es diferente el relato de aquello que está en la Biblia. Coinciden en muchas cosas, pero el relato sumerio tiene mucho más detalle, significa que es más antiguo. Entonces uno se informa mejor. Y ese libro que estos dos señores escribieron dice Atrahasis, la historia babilónica del diluvio. Ellos leyeron ese texto del Atrahasis y escribieron ese libro. Dice, estos dos señores pudieron ofrecer un texto continuo. Después de reunir todos esos fragmentos, el texto estaba fragmentado en diferentes tablillas quebradas, consiguieron reunir todo ese material hasta que hicieron un texto compacto, y le pusieron ese título, Atrahasis, la historia babilónica del diluvio. Estos dos señores pudieron ofrecer un texto continuo
estos investigadores llegaron a la conclusión de que el relato se basaba en versiones sumerias más antiguas. ¿Sí? Primero ellos investigaron trozos o fragmentos que estaban en el lenguaje babilónico y en el lenguaje asirio. Y estudiando esos textos ya compactados, descubrieron que se remitían esas versiones babilónica y asiria a una versión más antigua. ¿Cuál? La versión sumeria, en la que fue escrito el original. En versiones sumerias más antiguas y posiblemente en una tradición oral aún más primitiva sobre la llegada de los dioses. Siempre que escuchan dioses en estos libros de Zecharia Sitchin, colóquenlo entre comillas, porque no eran dioses, nunca fueron dioses, aunque los terrestres se creyeron el cuento. Y posiblemente en una tradición oral aún más primitiva sobre la llegada de los dioses a la tierra, la creación del hombre y su destrucción por el diluvio. Estos señores crearon genéticamente, ya eso está probado científicamente, ¿no? Estudiando la genética se ha descubierto que de verdad somos un material genéticamente modificado, que nos implantaron genes y ellos nos crearon y dieron origen a esto que somos la civilización, el Homo sapiens. Muchos de los versículos solo tienen valor literario para sus traductores. Fíjense, ahí viene Zecharia Sitchin a cuestionar de nuevo estos expertos europeos y estadounidenses que manipulan todo para no informar la realidad. Ellos ven esos textos babilónicos y asirios y le dan simplemente un valor literario, porque para ellos todo es leyenda y todo es mito, mitología. Ellos no creen. Los textos sumerios le aplican la misma mentalidad de ellos a los textos antiguos, como si los escritores antiguos tuvieran la misma mentalidad de ellos. En la cultura, se hizo cultura entre los expertos europeos y estadounidenses mentir y darle a lo que ellos no entienden el nombre de mitología, cuestiones religiosas o leyendas cuando no entienden algo. Lo desclasifican de esa manera y le quitan valor. Por eso tienen tantas tablillas acumuladas allá y no las publican, nadie se importa en traducirlas. Y ese es el trabajo que hace Zecharia Sitchin, más de 30 años de su vida dedicados a este trabajo, para dejarnos este gran material que los expertos europeos estadounidenses nunca hubieran dado a luz, este material como lo da Zecharia Sitchin. Porque fíjense, aquí dice, estos señores ven esos textos babilónicos y asirios y le dan simplemente un valor literario, no pasan de ahí. Entonces Zecharia Sitchin coloca siempre esta palabra para contradecirlo. Zecharia Sitchin dice, pero para mí resulta altamente significativo estos textos. No solamente tienen un valor literario, son significativos en alto grado, dice Zecharia Sitchin, pues corroboran los descubrimientos, corroboran los descubrimientos y conclusiones que yo he expuesto en los capítulos precedentes. Por otra parte, explican estos textos también las circunstancias que llevaron al motín de los Anunnaki. El motín, los Anunnakis al principio que ellos estaban sobre el planeta, no habían creado a los terrestres, eran ellos que se mataban trabajando en las minas en Sudáfrica, extrayendo el oro que necesitaban llevar a Nibiru y otros minerales también, un trabajo horrible. Y llegó un punto después de miles de años terrestres que se rebelaron, se amotinaron. Nadie aguanta esta esclavitud, este trabajo inmenso, duro, deshumano. Y se sublevaron, se amotinaron contra el comandante en jefe aquí en la tierra, que era Enlil. Entonces, los dioses, esos dioses, como se le ha llamado, trabajaban ellos en las minas. Y ellos, que son más fuertes físicamente que nosotros, se llegaron a sentir ya que no daban más, no podían más. Se amotinaron y de ese amotinamiento es base,
es fundamento para la creación de nuestra raza. Dice, esos hechos, dice Zecharia Sitchin, son corroborados en estos textos antiguos sumerios. Y no es solamente que tienen un valor literario para los traductores europeos y estadounidenses, que también tradujeron esos textos sumerios y babilónicos. Simplemente le daban ese valor, que en el fondo es desvalorizando. Zecharia Sitchin va más profundo y descubre que esos textos corroboran los hechos. Por otra parte, explican también las circunstancias que llevaron al motín de los Anunnaki. La historia comienza cuando solo los dioses vivían en la tierra, dice ese texto antiguo, un texto antiguo, cuando los dioses, al igual que los hombres, tenían que trabajar y sufrir la labor. Se refiere a esa época, miles de años antes de crear el terrestre, cuando eran los Anunnakis de abajo, porque eran traídos en grupos de Nibiru. Se iba un grupo y llegaba otro grupo. Un grupo sustituía a otro a extraer el oro en Sudáfrica. Entonces, cuando los dioses trabajaban, después se creó el terrestre y los señores dejaron de trabajar. Se acomodaron a un grado tan alto que llegaron a depender del trabajo de los terrestres. Entonces quedaron esclavizados del trabajo de los terrestres porque no hacían nada. Cuando los dioses, al igual que los hombres, tenían que trabajar y sufrir la labor de los dioses era grande. El trabajo era pesado, la aflicción era mucha. En aquel tiempo, dice Zecharia Sitchin, relata la epopeya, las divinidades principales, está hablando de ese relato de Atraha, de la epopeya de la creación también, y del Atrahasis también. En aquel tiempo, relata la epopeya, las divinidades principales se habían repartido ya los mandos entre ellos. ¿Ve? Los Anunnakis principales, o sea, los jefes, se habían repartido el mando entre ellos. Tú vas a mandar aquí, yo allá y fulano en tal lugar. ¿Y cómo fue la repartición de poderes? Creó conflictos entre ellos. Dice Anu, el rey de Nibiru, que reina en Nibiru, suponemos todavía, que era el padre de Enlil y de Enki. Anu, padre de los Anunnaki, era su rey celestial. No significa que cuando se dice aquí Anu, el padre de los Anunnaki, que eran hijos biológicos. No, lo que quiere decir el texto aquí es que Anu, como rey de Nibiru, los representaba a todos ellos, ¿no? Entonces, una manera de hablar. El padre de los Anunnaki, o sea, el rey de todos ellos, que reina en Nibiru. Anu, padre de los Anunnaki, era su rey celestial. Su lord canciller era el guerrero Enlil, que era hijo de Anu con su esposa legal, la legítima, la reina. Era Enlil, el guerrero Enlil. Su oficial jefe era Ninurta, hijo de Enlil. Y su alguacil era Ennuhi, un Anunnaki. Los dioses habían unido sus manos, habían echado suertes y habían dividido. Anu se había vuelto al cielo, o sea, al planeta Nibiru, a reinar de nuevo, a continuar reinando. Dejó la tierra a sus súbditos. Los mares, encerrados como un lazo, se los habían dado a Enki, el príncipe. Entonces, ese fue un juego sucio que preparó Anu. Eso no lo digo yo, lo dirá él mismo, lo dice Marduk en el libro perdido de Enki. Fue una trampa que le metió Anu, el padre, a Enki, para colocar en su lugar a su otro hijo Enlil, que era hijo de su mujer legal, que Enki era hijo de una concubina. Y Anu tenía preferencia por Enlil, que era el hijo de su esposa reina. Y Enlil y Enki estaban aquí en la tierra, casi llegaron a una guerra entre los dos.
por el poder, porque Enki no quería aflojar el poder. Fue el primero que llegó, se mató aquí elaborando las cosas y después que el oro no llegaba en abundancia esperada a Nibiru, Anu elaboró un plano y mandó a su hijo Enlil a que sustituyera a Enki. Eso trajo conflictos y guerras. Y llegó a un punto en que los dos hermanos aquí en la tierra estaban a punto ya de irse a la guerra, a exterminarse por el poder. ¿Quién gobernaba la tierra? En esa situación, Anu decidió venir, porque ya entre los dos no se entendían, a solucionar el problema. Pero Anu hizo un chantaje para favorecer a su hijo Enlil y hacer lo que él quería. Él dice el texto que Anu bajó y echó a suertes, como una lotería, diríamos hoy, echó a suertes o una monedita al aire, como decimos hoy, ¿no? Imaginando cómo podría haber sido. Dice, echaron a suertes a ver quién se quedaba con el poder. Y dice Anu, a ver quién sale ganando y va a reinar en Nibiru. Entonces, como diciendo, yo le voy a entregar el poder en Nibiru a quien gane el lugar en el cielo. Ahora, el que gane el poder en la tierra se quedará aquí gobernando y el otro irá a África del Sur a encargarse de la extracción del oro en las minas. Esa era la repartición del poder. Pero esa cuestión de echar suerte parece que era un juego que ya estaba preparado por Anu. Lo dirá Marduk, el hijo de Enki, después. ¿Por qué? Porque todo resultó como Anu lo planeó. Él volvió a Nibiru a reinar. Enlil, el hijo de él, y su esposa reina, se quedó como el comandante en la tierra y a Enki lo sustituyeron y fue a encargarse del oro a Sudáfrica, la extracción del oro. Y el pobre Enki lloró porque fue expulsado de Mesopotamia, donde él vivía, Eridu, tenía su casa. Y Anu, para conformarlo, consolarlo un poco, le dijo, mira, aunque tú te vas a África, van a hacer tus dominios allá, esa ciudad que tú fundaste aquí, la primera en Mesopotamia, Eridu, tú vas a seguir siendo el dueño de ella, Enlil no va a tener poder sobre esa ciudad tuya y Eridu, tú vas a seguir siendo ese va a ser un dominio tuyo en Eridu, y para siempre, o sea, mientras estés aquí. Le dio ese consuelo que no le quitó de encima el golpe que le había dado, lo destituyó, lo que Enki no quería. Y desde ese tiempo entonces se acirró más, en lugar de solucionar un problema, acirró más la guerra entre los dos, entre los hijos de ellos y entre los nietos y los bisnietos. Siguió esa guerra por el poder, a tal punto que llegaron a destruir lo que ellos mismos levantaron ahí en Mesopotamia, lo destruyeron todo por esa guerra. La guerra que destruyó Mesopotamia la primera vez fue una guerra nuclear. Primero la arrasó el diluvio y reconstruyeron todo de nuevo, y la segunda vez la destruyeron ellos mismos por la guerra entre ellos, un ataque nuclear que arrasó con todo. Esa fue la repartición. Anu, padre de los Anunnaki, era su rey celestial. Su lord canciller era el guerrero Enlil. Su oficial jefe era Ninurta. Y su alguacil era Enuji. Los dioses habían unido sus manos, habían echado suertes y habían dividido. Anu se había vuelto al cielo. Dejó la tierra a sus súbditos, a Enlil y a Enki, sus dos hijos. Los mares encerrados como un lazo se los habían dado a Enki, el príncipe. Lo destituyeron de Mesopotamia. Enki, que era el comandante en la tierra, fue enviado a encargarse del África y la extracción del oro. Se establecieron 7 ciudades y el texto hace referencia a 7 Anunnaki que fueron comandantes de ciudad. La disciplina debió ser estricta, pues el texto nos cuenta que los 7 grandes Anunnaki fueron los que hicieron que los dioses menores sufrieran el trabajo. O sea, esos 7 grandes jefes enviaron a los otros a trabajar en las minas, un trabajo fatal de esclavos, a extraer el oro.
De todas las tareas que se les encomendaron, parece ser que la más común, la más ardua y la más aborrecida fue la de cavar en las minas de oro. Los dioses menores cavaron los lechos de los ríos para hacerlos navegables. Toda esa estructura que hicieron los Anunnaki en Mesopotamia, canalizaron todos esos pantanos que hasta el día de hoy existen en Mesopotamia. Ustedes van a Siria, a Irak, y van a ir a los pantanos, esa región del sur, y van a ver cómo está todo canalizado. Esos canales lo hicieron los Anunnaki de abajo, los simples trabajadores. Un trabajo fatal, canalizaron todo bajo las órdenes de Enki. Canalizaron todos esos pantanos para la pesca, para la creación de peces, de ganado. Un trabajo enorme que hicieron esos Anunnaki. No existían los terrestres todavía. Y hoy esos canales están ahí y los siguen utilizando los habitantes de Irak que viven en esa región de los pantanos de Irak. Y entonces eso lo dicen los textos sumerios ya. Dice, los dioses, entre comillas siempre, los dioses cavaron canales para la irrigación y cavaron en el Apsu, o sea, el sur de África, para sacar minerales de la tierra. Y ya se descubrió en lo que hoy es Zimbabue, grandes minas que fueron explotadas, trabajadas en la prehistoria, han dicho los técnicos de las empresas estadounidenses e inglesas que están allá, en esas regiones, extrayendo oro. Le han dado las concesiones para que extraigan oro y han descubierto excavaciones enormes y dicen que tienen más de 100.000 años. Esas excavaciones que alguien trabajó la minería, fueron los Anunnaki, está en los textos sumerios, extrayendo el oro con la tecnología que tenía Enki. Dice que mandó a trabajar, diseñó aparatos para perforar la tierra, para extraer minerales, y los mandó a fabricar en Nibiru y se los trajeron en nave después y los llevó a Sudáfrica para entrar debajo de la tierra y extraer el oro, descubrir las venas del oro. Entonces era un trabajo también fatal porque había que usar el pico y la pala, como decimos hoy. Y los Anunnaki no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo, pero tuvieron que hacerlo por miles de años. Dice, los dioses menores cavaron, o sea, los Anunnaki que no tenían el poder, aparte de esos 7 que eran los que controlaban el poder, dice, los dioses menores cavaron canales para la irrigación y cavaron en el Apsu, o sea, en el sur de África, para sacar minerales de la tierra, aunque disponían indudablemente de algunas herramientas sofisticadas. Los textos hablan de, por ejemplo, del hacha de plata que brilla como el día. Era un aparato que diseñó Enki para extraer el oro. Incluso bajo tierra. El trabajo, a pesar de esos aparatos y esa tecnología, el trabajo era demasiado exigente. Durante mucho tiempo, durante 40 periodos, para ser exactos, los Anunnaki sufrieron la labor y después gritaron, ¡basta! 40 periodos, señores. ¿Qué son 40 periodos? Multipliquen 3.600 años por 40 para que vean el periodo que tuvieron que trabajar esos Anunnaki de abajo en las minas, usando no solamente herramientas sofisticadas, sino también el pico y la pala, derrengándose allá en esos agujeros. Hasta que llegó un punto que dijeron, ya basta, no aguantamos. Ellos se quejaban, dice el texto, murmuraban, refunfuñaban en las excavaciones. Y eso es lo que no hacían los terrestres primitivos que fueron creados para trabajar y sustituirlos en las minas. Esa primera generación de hombres que creó Enki, su hermana y su hijo, manipulando genéticamente un ser que ya existía en África, lo manipularon genéticamente, un ser peludo, y lo mezclaron con su genes y se produjo ese hombre primitivo. Él no hacía lo que hacían los Anunnaki, no sufrían diciendo estoy derrengado, no aguanto más. Estos terrestres no se quejaban, no murmuraban,
no se rebelaban nunca, eran simplemente como unas personas que de un coeficiente intelectual como solamente adecuado a trabajar como esclavos. Y que después de un tiempo de miles de años, dice el propio Enki en el libro perdido de Enki, ese terrestre primitivo hecho para trabajar y sustituir a los que sabía recibir órdenes y usar el pico y la pala, ese terrestre, dice Enki, que fue degenerando y volviendo como al estado salvaje antiguo, a su antecesor salvaje que Enki capturó ahí en la sabana de África y que lo manipuló con los genes de los Anunnaki para crear ese terrestre primitivo. Dice que ese ser degeneró. Ahí Zecharia Sitchin después nos dirá que ese ser es lo que los expertos han llamado de el hombre de Neandertal y el hombre de Cromañón, que era ese ser que degeneró de nuevo hasta casi una etapa salvaje, que vivía ya solo en cavernas, no sabía ya ni construir casas ni nada, o sea, fue degenerando mentalmente, volvió a su etapa salvaje, lleno de pelo y todo. Ese fue el hombre primitivo que surgió por el reclamo de los Anunnaki. Ellos se quejaban, murmuraban, refunfuñaban en las excavaciones. Son los preludios de la rebelión. La oportunidad para el motín se les presentó, según parece, durante una visita de Enlil a la zona minera, ahí en el sur de África. No desperdiciaron la ocasión y los Anunnaki se dijeron unos a otros. Fíjense que Enki tenía su residencia, parece que era en el centro sur de África, por ahí, un poco lejos de donde estaban las minas, donde estaba todos esos Anunnaki trabajando. Enki vivía un poco lejos en su residencia y según dice el libro perdido de Enki, se dedicaba más a sus investigaciones científicas, a seguir manipulando genéticamente seres diferentes formaciones. Dice que tenía en su residencia ahí en Sudáfrica muchas jaulas donde habían criaturas, una mezcla de un ser con otra, de un animal con hombre, de caballo con hombre, de pez con hombre, esos eran los experimentos genéticos que Enki, porque era un genetista, un hombre con una capacidad intelectual que no sabemos, no podemos ni imaginarnos hasta dónde llegaba, y se pasaba el tiempo en su laboratorio, donde se ligaba poco con el trabajo de los Anunnaki en las minas. Quien se encargaba de eso era un tal Enuji, que ya fue mencionado aquí, que era como el capataz. Ese era el que se encargaba del trabajo, el que tenía contacto con los Anunnaki que estaban en las minas, no era Enki. Y entonces Enlil llega, que era el jefe allá en Mesopotamia, baja al mundo inferior, que es África, porque está en Mesopotamia, para llegar a África va bajando. Si ustedes ven la esfera celeste, el que está en Mesopotamia, ya en el Medio Oriente, para llegar a África va bajando a la parte sur del planeta, es el mundo inferior. Enlil fue allá a supervisar el trabajo, a ver cómo iba la extracción del oro. Y se alojó en una casa preparada para él, y dice que esa fue la oportunidad que los Anunnaki aprovecharon para amotinarse contra él y reclamar. Y decir, no, eso no se aguanta más. Se rebelaron, y eso es lo que dice a continuación. Ellos dijeron, aprovecharon la visita de Enlil a la zona minera y dijeron, hagamos frente a nuestro, y ahí se pierde el texto, el oficial en jefe. Entonces parece que era lo que hoy llamaríamos el capataz. Hagamos frente a nuestro capataz, podríamos decir el oficial jefe, que nos libere de nuestro pesado trabajo. Pero ese nuestro oficial en jefe podía ser el mismo Enlil, porque era el comandante en la tierra de todos ellos. Que nos libere de nuestro pesado trabajo. Al rey de los dioses, al héroe Enlil, se refiere a él. El rey de los dioses, pero está hablando aquí en la tierra, no, el comandante en jefe aquí en la tierra es Enlil. Al rey de los dioses aquí en la tierra. Al héroe Enlil, vamos a enervarle en su morada. Dice Zecharia Sitchin, no tardaron en encontrar a un líder,
organizador del motín entre ellos era el oficial jefe antiguo, dice el líder que tomaron para que dirigiera el motín. Era el oficial en jefe antiguo que guardaba rencor contra el actual oficial en jefe, pero su nombre, por desgracia, está apagado en las tablillas. Se sospecha que ese oficial jefe antiguo, si el líder era el oficial en jefe y el oficial jefe antiguo era el líder, entonces, por lógica uno dice, entonces era Enki, porque Enki era el oficial en jefe antes de que Enlil lo sustituyera en el comando en la tierra, era Enlil, que guardaba rencor contra el actual oficial en jefe. Su nombre, por desgracia, está roto, hablando en el texto, en la tablilla, pero su arenga está bastante clara. Él les dice, proclamen la guerra, vamos a combinar las hostilidades y la batalla. Entonces una simple suposición de que era Enki, pero puede ser que no, que como ya dijimos, parece que Enki estaba ya en su casa, en su residencia, encargado metido más de lleno en sus experimentos genéticos. Entonces puede ser que no haya sido él, sino un oficial antiguo que comandaba ahí, parece, en las regiones mineras. Él le dice entonces al grupo de rebelados, proclamen la guerra, vamos a combinar las hostilidades y la batalla. La descripción del motín, dice Zecharia Sitchin, es tan vívida que le recuerda a uno las escenas de la toma de la Bastilla en Francia, cuando la Revolución Francesa. Dice el texto, los dioses siguieron sus palabras, o sea, los que trabajaban en las minas, los dioses, entre comillas, los Anunnaki, siguieron las palabras de su líder. Los dioses siguieron sus palabras, prendieron fuego a las herramientas, a los picos y a las palas que tenían para sacar el oro. Fuego a sus hachas prendieron, llevaron al mar, llevaron a mal traer al dios de la minería en los túneles. Lo atraparon mientras iban a la puerta del héroe Enlil. Se dirigieron todos, comandados por su jefe, por su líder, hacia donde estaba Enlil, durmiendo, residiendo, porque fue de visita a la zona minera. Y en ese camino hacia la casa de Enlil tomaron prisionero, parece que era el llamado hoy capataz. Lo atraparon mientras iban a la puerta de la casa del héroe Enlil. El drama y la tensión de los acontecimientos, dice Zecharia Sitchin, que se exponen, recobran la vida en las palabras del antiguo poeta. Era de noche, en mitad de la guardia, su casa estaba rodeada. Está hablando de la casa donde estaba residiendo Enlil. Era de noche, en mitad de la guardia, su casa estaba rodeada, pero el dios Enlil no lo sabía, porque estaba durmiendo. Fue a medianoche que fue, o de madrugada, que fue la turba ya. Rodearon la casa, pero el dios Enlil no lo sabía. Calcal, un servidor de Enlil, que está custodiando la residencia, observó algo, estaba inquieto, como se olió, algo está pasando. Pasó el cerrojo de la puerta de la casa y vigiló. El tipo sintió que algo estaba sucediendo y que se venía algo encima, en contra de Enlil. Calcal despertó a Nusku. ¿Quién es Nusku? Es el servidor personal de Enlil, el visir de Enlil, servidor personal. Esos Anunnaki, los jefes, tenían sus servidores fijos para toda la vida. A las mujeres tenían mujeres fijas para ellas, sus servidoras de ellos mismos, ¿no? Y los jefes tenían sus servidores. Entonces Nusku es el servidor personal de Enlil. Calcal está afuera como el jefe de la guardia que vigila la casa de Enlil, la está cuidando y le comunica a Calcal, que es el que se encarga de
de cuidar a Enlil personalmente, el único que tiene acceso donde está Enlil. Entonces Calcal le despierta a Nusku, el servidor personal de Enlil. Escucharon el ruido, parece que de la turba que estaba afuera. Entonces Nusku despertó a Enlil, su señor. Le hizo salir de la cama diciendo: mi señor, la casa está rodeada, la batalla ha llegado hasta la puerta. Dice Sharia Sitchin, la primera reacción de Enlil fue la de tomar las armas contra los amotinados. Pero Nusku, su canciller, o sea, su servidor personal, le sugirió un consejo de los dioses. Fíjense que entre los Anunnaki no hay terrestre todavía creado. La cuestión aquí se está dando entre ellos. Enlil ve, se le avisa que hay una revuelta enfrente de la casa, que van a tomar la casa, y él saca sus armas dispuesto a acabar con todos. Son Anunnakis todos, pero toma las armas en esa disposición. Voy a acabar a todos. Y vienen a atacarme. Pero su visir, su canciller, le dice: no. Transmite un mensaje para Anu, para que Anu baje. O sea, comunícate con tu padre Anu y Nibiru. Fíjense, la tecnología. Comunicación interplanetaria en el momento. Nusku le dije: no, en lugar de ir a matarlos a todos, comunícate con tu padre Anu. Está en Nibiru, una comunicación interplanetaria, directa. Transmite un mensaje para que Anu baje, que traigan a Enki a tu presencia. ¿Ves? Enki parece que estaba en su residencia y no sabía tampoco del amotinamiento. Que traigan a Enki a tu presencia. Eso le recomienda el visir o el servidor personal a Enlil. Entonces Enlil parece que se llevó del consejo de su servidor. Dice: él transmitió a Anu y Anu bajó. Enki, cuando se dice que Anu bajó, aquí hay que entender como que envió una palabra, su opinión sobre lo que estaba pasando, porque está en Nibiru. Él transmitió y Anu bajó. Enki también fue traído a su presencia, con el gran Anunnaki presente. Son los jefes que ahora están, los dos medio hermanos están ahí. Enki también fue traído a su presencia, con el gran Anunnaki presente. Enlil apareció, abrió su boca y se dirigió a los grandes dioses, haciéndose cargo personalmente del motín. Enlil exigió saber: ¿es contra mí, contra quien se hace esta revuelta, este motín? ¿Debo entablar hostilidades con ustedes? ¿Qué han visto mis propios ojos? La batalla ha llegado hasta mi propia puerta. Él no acepta esa falta de respeto a su autoridad, pero el hecho está ahí. Entonces, ¿qué sugirió Anu? El mensaje de Anu llegó. Anu sugirió que se llevara a cabo una investigación. Fíjense, Enlil ya iba a meterle bala, como decimos hoy, a meterle bala a todos, y son sus propios compañeros Anunnaki. Pero están en el motín porque no aguantan el trabajo duro en las minas, trayendo el oro. Entonces, Anu sugiere que se lleve a cabo una investigación. Revestido con la autoridad de Anu y de otros comandantes, Nusku, el servidor de Enlil, Nusku fue hasta los amotinados que estaban acampados. El campamento donde estaban los amotinados fue Nusku, no Enlil. Y pregunta: ¿quién es el instigador de la batalla? O sea, ¿quién es el líder de ustedes que los está guiando en este amotinamiento? Ya para cortarle la cabeza al hombre, cortar la cabeza a la serpiente y ya la cola no sabe qué hacer. ¿Quién es el instigador de la batalla?, preguntó Nusku. ¿Quién es el provocador de las hostilidades? ¿Y qué respondieron los Anunnaki? Fíjense la sabiduría de los Anunnaki, que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Todos le respondieron: cada uno de nosotros ha declarado la guerra. No señalaron al líder, no lo traicionaron, no lo dejaron solo. Asumieron todo. Todos asumieron la culpa, o mejor la responsabilidad del amotinamiento.
Fíjense la respuesta. Cada uno de nosotros ha declarado la guerra. Tenemos nuestro en las excavaciones, ahí se corta el texto, no se puede leer. Tenemos nuestro, 3 puntos, en las excavaciones. El exceso de fatigas nos ha matado. Nuestro trabajo era pesado, la aflicción mucha. No denunciaron al jefe, al líder. Dice, no, todos nosotros estamos rebelados. Aquí no tenemos un líder, porque eso es lo que quería Nusku para llevárselo, capturarlo y llevar el líder. Y en Lil cortarle la cabeza, como decimos hoy, y acabó la rebelión. Ellos no, ellos se solidarizan entre todos. Y dicen, no, aquí todos somos lo que asumimos todos esta rebelión, este amotinamiento. No quisieron decir fulano es el jefe, es el líder. Lo defendieron. Cuando Enlil escuchó la respuesta de Nusku, la relación de quejas, le corrieron las lágrimas, dice que a Enlil, que lo quería meter bala a todos, cuando escuchó lo que le dijeron, las razones por qué se habían amotinado, le corrieron las lágrimas. ¿Y qué fue lo que le dijo Nusku? Lo que le dijeron los Anunnaki a Nusku. En las excavaciones, el exceso de fatigas nos ha matado. Parece que muchos hasta morían. El exceso de trabajo en las minas, doblado en las minas, derrengado, sacando oro por miles de años. El exceso de fatigas nos ha matado. Nuestro trabajo era pesado, la aflicción mucha. Cuando Nusku le comunica a Enlil, dice que a Enlil se le salen las lágrimas. Le corrieron las lágrimas a Enlil. Enlil presentó un ultimátum. Le corren las lágrimas, pero fíjense cómo reacciona. Enlil presentó un ultimátum. O se ejecutaba al líder de los amotinados o él dimitía. Le lanzó esa disyuntiva. O me entregan al líder o yo voy a dimitir como comandante. Enlil presentó un ultimátum. O se ejecutaba al líder de los amotinados o él dimitía. Y que entonces dice que Anu le recomienda, coge el cargo, recupera tu poder, o sea, no dejes el liderazgo, espera, cálmate. Coge el cargo, recupera tu poder, le dijo Anu. O mejor dicho, Enlil le comunicó a Anu que se hiciera el cargo de la situación, que él renunciaba. Coge el cargo, es Enlil que le dice a Anu. Coge el cargo, recupera tu poder, le dijo Enlil a Anu. Te seguiré al cielo, o sea, me voy a Nibiru. Dejo todo y me voy a Nibiru. Pero Anu, que había bajado del cielo, se puso del lado de los Anunnaki. Dice que Anu estaba. ¿De qué los estamos acusando? Se hace la pregunta. Su trabajo era pesado, su aflicción era mucha, cada día. El lamento era pesado, podíamos escuchar las quejas, dice Anu. Animado por las palabras de su padre, Enki, que hasta ahora no se había manifestado, también abrió la boca y repitió el resumen de Anu, que concorda con su padre, y no con el ultimátum de su medio hermano Enlil. Ella también abrió la boca y repitió el resumen de Anu, pero tenía una solución que ofrecer. La sabiduría de Enki. ¿Cuál fue la propuesta? Él va más allá de lo que propone Anu, porque Anu dice, no, que ellos tienen razón, el trabajo es demasiado duro, las quejas la podíamos escuchar, demasiado aflicción. Hay que tener consideración con ellos. Enlil está rabioso y quiere dejar el cargo y irse a Nibiru. Y Anu le dice, no, cálmate, ellos tienen razón, el lamento es pesado. Podríamos escuchar las quejas. Entonces habla ella. Concorda con Anu. El planteamiento de Anu, pero agrega algo más. Fíjense lo que agrega ella. Pero tenía una solución que ofrecer. ¿Cuál fue? Que se cree un Lulu.
Aparece que está escrito en sumerio, un lulu. Un trabajador primitivo. Bien, la consecuencia del motín de los Anunnaki trajo la idea a la cabeza de Enki de cómo le quitamos este trabajo pesado a nuestros compañeros. Son miles de años excavando debajo de la tierra, un trabajo horrible, el calor, los insectos, el hambre que se pasa, el derriengue que se le mete en el cuerpo, las enfermedades. Y entonces viene la idea de Enki, creemos un lulu, o sea, un trabajador primitivo. Mientras la diosa del nacimiento esté presente, dice el texto, que cree un trabajador primitivo. ¿Quién es la diosa del nacimiento? Es la hermana de Enki que lo ayudaría a crear genéticamente a ese trabajador primitivo. Su media hermana, Ninmat, que llegó de Nibiru como encargada de la medicina para los Anunnaki, cargarse las enfermedades de ellos. Mientras la diosa del nacimiento esté presente, era una médica, que cree un trabajador primitivo, que lleve él el yugo, o sea, que ese trabajador primitivo lleve el yugo, lleve él el yugo que llevan los Anunnaki, que cargue él con el duro trabajo de los dioses. Fíjense qué considerados son los dioses, y la gente se mata por los dioses y mata por los dioses, se mata por los dioses y mata por los dioses, hasta el día de hoy, señores. Fíjense cómo sigue la ignorancia, ¿eh? ¿Para qué crearon los dioses a los primeros terrestres? Para que les sirvieran, pero no cualquier servicio, para que se mataran y se derrengaran en las minas, extrayendo oro para ellos. Y hoy los fanáticos de los dioses o de Dios matan a otro porque ellos piensan que usted dijo una palabra y ofendió a ese Dios que él mismo no puede defenderse, y van y lo matan y lo condenan a muerte. Donde quiera que lo vean, mátenlo porque ofendió al profeta Mahoma, porque ofendió, y le da media porque ofendió a Jesucristo, la doctrina de la iglesia, era lo mismo, mudó. Cambió la situación, pero se mataba por los dioses, porque ellos mismos no podían defenderse, ni pueden defenderse. Y hoy el Papa Francisco dijo algo interesante, que cambia radicalmente la mentalidad, pero que la gente sigue igual, ¿no? A Dios nadie tiene que defenderlo, dijo el Papa Francisco. Es contra esa mentalidad fanática del Islam, del judaísmo y del cristianismo, que llegan a matar gente, porque ellos dicen, usted ofendió a Dios. Usted ofendió al profeta, a Alá, tiene que morir, y lo meten una cuchillada y lo matan porque ofendió a Dios. O sea, el Dios no puede defenderse. El Papa Francisco da un paso enorme. De esa iglesia que mataba en la Edad Media, que quemaba vivo a las personas porque decían que ofendían a Dios o a la Virgen, o a la doctrina de la iglesia, representante de Dios, o al Papa. Los quemaban vivos, y los musulmanes le meten una facada, lo matan donde quiera que lo hayan. Son herejes, hay que matarlos, ofendieron a Alá. El Papa Francisco cambia radicalmente de visión, dice, no, es que a Dios nadie tiene que defenderlo, porque si es Él que nos creó y es todopoderoso, ¿por qué tiene un infeliz aquí, que una simple criaturita de Él, defenderlo de otra criaturita de Él? Que eso es ridículo. El Papa Francisco actual. Dios no necesita que lo defiendan, pero la mentalidad sigue entre los fanáticos, ¿no? Te hacen un purgatorio porque tú hablaste en contra de la religión, sea la mahometana, sea el catolicismo, sea el judaísmo. Te quieren hacer la vida un infierno. Y hay gente que se siente de derecho de matarte. No importa lo que el Papa dijo, quieren matarte. Porque ellos sienten que ellos tienen que defender a Dios. Fíjense hasta dónde llega el fanático religioso. ¿Y para qué creó Dios a los terrestres? Para que les sirvieran como esclavos. Y el trabajo más duro, que ni los Anunnaki lo aguantaban, a trabajar en las minas, metido debajo de la tierra kilómetros y kilómetros. Ese Dios. Esos son los dioses.
Dice, mientras la diosa del nacimiento esté presente, se refiere a Nigma, la hermana de Enki, que cree un trabajador primitivo, que lleve él el yugo, que cargue él con el duro trabajo de los dioses. Dice Charya Sitchin, la sugerencia de que se creara un trabajador primitivo para que asumiera la carga pesada del trabajo de los Anunnaki se aceptó con rapidez. Y claro, se van a librar de la situación. Los dioses votaron unánimemente, ¿ves? Nadie se le puso en contra de la idea. Crear el trabajador. Hombre será su nombre, hombre será su nombre, dijeron. Entonces, hombre será el nombre, no está significándose aquí al género masculino, no. Ese ser masculino y femenino, que fue creado masculino y femenino, una hembra y un varón para que pudieran reproducirse, lo más lógico. Entonces, cuando aquí se dice hombre será su nombre, se está refiriéndose a esa especie de ser, no a la parte masculina nada más. Hombre será su nombre, dijeron. Convocaron a la diosa y le preguntaron, o sea, Nigmat, la comadrona de los dioses, o sea, que ella era la médica que ayudaba en los partos de los Anunnaki, que tenían hijos aquí en la tierra. Comenzó una generación de ellos nacidos aquí en la tierra. Y Nigmat, esa era la especialista médica, la que dirigía a otras mujeres Anunnaki que también la ayudaban en ese trabajo de medicina, de curas, de elaborar medicina, de crear medicinas para las enfermedades de los Anunnaki. Ella era la jefa. Entonces era como la comadrona que ayudaba a los partos, la buena salud de las mujeres Anunnaki aquí en la tierra que daban a luz. La comadrona de los dioses, dice. La sabia mami, se le decía mami, viene el término sumerio, bien, hasta el día de hoy se usa esa palabra para designar a la mamá. Viene de ahí, la mamá, la madre. En todos los idiomas que tenemos, viene esa misma raíz de mami, la madre. Convocaron a la diosa y le preguntaron, la comadrona de los dioses, la sabia mami, y le dijeron, tú eres la diosa del nacimiento, crea trabajadores, crea un trabajador primitivo que pueda llevar el yugo. ¿Bien? ¿Para qué nos querían los dioses? Que pueda llevar el yugo, que lleve el yugo encomendado por Enlil, que el trabajador cargue con el trabajo duro de los dioses. El trabajo lo hizo Dios como castigo, dice una canción por ahí. Mami, la madre de los dioses, dice Charya Sitchin, dijo que necesitaría la ayuda de Ea, de Enki. Y entre comillas dice que ella mencionó la frase con el cual se halla la habilidad. O sea, era Enki el que tenía la habilidad en genética para crear ese ser. Y fue él el que le enseñó a Nigma la genética. Era el gran genetista, era él. Y le enseñó a un hijo de él también, Ningisida. ¿Saben quién era Ningisida? El dios Tot en Egipto, el sabio, que llegó hasta escribir libros. ¿Y sabe quién era ese Ningisida, el dios Tot en Egipto? Vino aquí a Mesoamérica. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, es el mismo personaje que trae africano de allá cuando es expulsado de Egipto por su hermano Marduk y se refugia aquí en Mesoamérica. Ahí se explica, está todo en el libro de Enki, yo no me estoy inventando nada porque yo no soy experto en esto. Charya Sitchin y los textos de él. Por eso ustedes van a encontrar en Mesoamérica, la parte que viene desde el sur de México hasta Nicaragua por ahí, piedras enormes, rostros en piedra, construidos, hasta el día de hoy están ahí y todos son rostros africanos. Los olmecas, esa cultura originaria en México, los olmecas, todos negros, ahí están los rostros. Fueron los trabajadores, los compañeros, como dice el libro perdido de Enki, Ningisida, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, Kukulcán se le dice también.
Fue él que vino con sus seguidores, ese libro perdido de Enki, con un grupo de seguidores, vino de África, ahí en Egipto donde estaba. Y se instaló ahí en Mesoamérica y le enseñó de todo, la minería, construcciones de ciudades, de pirámides, porque fue él el que proyectó las pirámides de Egipto. Ningisida, ese es el mismo personaje, señores, hijo de Enki. Enki le enseñó también la genética y ellos tres se juntan con el conocimiento genético de Enki, se lo transmite a su hermana, que era doctora y mujer, un detalle importante, y se lo transmite a ese su hijo, Ningisida, Tot, Quetzalcóatl, Kukulcán, Cucumás, ahí en Mesoamérica. Es el mismo personaje, señores. Miren cómo esto está ligado. Son hechos históricos, dice Zecharia Sitchin, que se narran en estas tablillas sumerias. No son inventos religiosos, mitologías, leyendas, nada de eso, como dicen los expertos europeos y estadounidenses. Es la historia humana. Y entonces dice Nigmat, es que con Enki está la habilidad. Yo acepto el reto de crear, pero es con Enki, yo acepto, pero yo pido que sea trabajar con Enki porque en él está la habilidad, o sea, la sabiduría genética, cómo hacer para crear genéticamente un ser, está con Enki, no con ella. Y ella acepta entonces acompañarlo. En la casa de Shinti, era como un laboratorio, algo parecido a un hospital, dice Zecharia Sitchin, los dioses esperaban. Ella ayudó a preparar la mezcla de la que la diosa madre procedería a forjar al hombre. ¿Quién es la diosa madre? Ninma, la hermana de Enki. Y media hermana de Enki, media hermana de Enlil. Tuvo hijo con los dos, medio hermanos. Entonces en esa casa hospital, ahí en Sudáfrica, donde vivía Enki, Enki ayudó a preparar la mezcla de la que la diosa madre procedería a forjar el hombre. El ser se le va a llamar hombre. Las diosas del nacimiento, o sea, otras mujeres enfermeras que ayudaron también. Las diosas del nacimiento estaban presentes. La diosa madre siguió trabajando mientras se recitaban en salmos incesantemente. Al final gritó triunfante, he creado, mis manos lo han hecho. Pero este texto aquí se nos aclara más en el libro perdido de Enki, ya lo leímos, que después de muchos fracasos, como es normal en el proceder genético, esa oveja Dolly, que fue la primera manipulada genéticamente por científicos europeos y estadounidenses, la oveja Dolly, ese proceso genético de ir procurando un ser o una criatura como se quiere, supone mucho ensayo y donde se falla. Y eso es lo que pasó, no fue algo así de repente. Mucho tiempo, muchos años haciendo experimentos genéticos y fallos, y lo dice en el libro de Enki. Primero crearon un hombre de que le faltaban los órganos, otro que le faltaban los ojos, otro que no podía ver, otro que no tenía riñones, otro que no podía controlar la orina, otro que no hablaba, otro que estaba lleno de pelo en todas partes, otro que no veía, otro que era ciego. O sea, fueron criaturas que fueron saliendo de los fallos y los cerros en ese proceso de procurar el ser que querían genéticamente. O sea, no fue algo que fue así rápido, porque así no es que el proceso genetista no es así. El proceso de creación genética es así, erros hasta que se consigue el objetivo que se procura. Y eso está narrado en el libro perdido de Enki, y hasta el día de hoy es así. Para crear algo se van cometiendo errores y superando eso. Entonces, si analiza, vamos a ver en qué fallamos aquí. Pudo haber sido aquí. La combinación genética aquí no fue bien hecha. O sería por tal cosa y se vuelve a experimentar y vuelve y se cae en un error. A ver qué falló ahora, fue esto, y así se van superando. Ese es el proceso que se siguió.
en la creación y el que se sigue hasta el día de hoy. Genéticamente es así que se trabaja. Aquí no está, pero en el libro perdido de Enki, que más hay más detalles de esto, de la creación, del ser trabajador primitivo primero, se dan esos detalles. Y Enki, ¿qué pasaba con Enki? Cada vez que aparecía una criatura que no era la que se esperaba, dice Enki que Enki no la mataba. Hoy aparece un niño con 2 cerebros y los mismos científicos que están haciendo los experimentos, no, hay que quitarle la vida, hay que matarlo porque después, si se le deja crecer, no va a vivir mucho tiempo y va a ser un problemón para él, para la madre o lo que sea. Entonces se elimina ese ser, porque lo que viene después va a ser peor que lo que se va a hacer ahora, la eutanasia, quitarle la vida. Entonces Enki dice que Enki no le quitaba la vida a esos seres que salían con esos problemas. Los cuidaba y los dejaba. Y muchos se reprodujeron y se fueron y se expandieron por el mundo. Esas son las criaturas que se le llaman los europeos y estadounidenses científicos expertos. Comenzaron a llamarles los seres extraños de la mitología griega. Esas criaturas antiguas de las que se habla, ¿no? Mitad mujer, mitad serpiente, mitad toro, mitad hombre, mitad caballo, mitad hombre. Esos son los experimentos genéticos. ¿Quién hacía eso? Los Anunnaki tenían esa tecnología. Y que no fueron, esos seres no fueron eliminados. Otros que tienen medio cuerpo de cabeza de perros. Y dicen que esos seres existen todavía. En lugares en el planeta que no han sido ocupados por los terrestres ahora. En montañas inaccesibles. Hasta Heródoto habla de esos seres. Que existen seres en tal lugares que tienen cabeza de perro y se hablan con ladridos y a veces hasta bajan de sus montañas impenetrables a hacer comercio de vez en cuando, dice Heródoto. Otro que tienen un pie enorme que se cubren el cuerpo entero casi con él, otro que tienen tal cosa. O sea, esos seres son fruto de esos experimentos genéticos que Enki no los eliminaba. Es el proceso normal, el que trabaja la genética. Entonces dice que llegó un momento en que ella dijo, he creado, o sea, como conseguí lo que quería, el ser que quería, sin los defectos de los otros anteriores, ya está, lo conseguí, he creado, mis manos lo han hecho. Ella convocó a los Anunnaki, a los grandes dioses, o sea, a los jefes, abrió su boca, se dirigió a los grandes dioses. Me mandaron una tarea, la he terminado. Les he quitado el duro trabajo. He impuesto su labor al trabajador, al hombre. Levantaron un grito por un trabajador. He soltado el yugo. Les he dado la libertad. Entonces le hicieron una fiesta a esa mujer, consiguió. Ahora nos va a quitar el yugo de encima de las minas. Pero eso fue miles de años después, en que ese ser primitivo consiguió reproducirse. Porque al principio los errores que se cometieron fue que el ser era híbrido, no procreaba entre él. En la parte femenina y masculino se juntaban y no producían hijos, eran como híbridos, como los mulos que tenemos hoy, esos animales de carga, que entre ellos no se reproducen porque son híbridos. Son una mezcla del burro con el caballo. Entonces él mismo no se reproduce porque es híbrido. Son dos razas distintas mezcladas y que ese ser primitivo no conseguía reproducirse. Entonces tuvieron que seguir con la manipulación genética hasta que se le coloca el gen de la reproducción. Y comienzan a reproducirse y después de 3.000, 2.000 años y más, ya se crea una generación y solo después, porque dice que los Anunnaki llegó un momento que se desesperaron, pero ¿dónde están los trabajadores para que nos sustituyan? Ya estamos cansados esperando, reclamaron de nuevo. Tuvieron entonces que esperar miles de años que se reprodujera esa generación de trabajadores terrestres para que pudieran entonces ir a las minas a ocupar el lugar de los Anunnaki. Y no solamente eso, servirle en sus residencias.
en todo tipo de trabajo, jardín, preparar comida, lavar, construir con ladrillos, trabajar la tierra, todo. Los Anunnaki se respiraron y dejaron de hacer lo que hacían antes, porque esos seres hacían todo y no reclamaban de nada y andaban desnudos. Están las imágenes en sellos de arcilla que se descubrieron en Mesopotamia. En algunos de los libros Echare Sitchin lo muestra, algunas pinturas. Ese ser andaba desnudo, le servía desnudo, como un animal. No tenía la capacidad civilizatoria, ese trabajador terrestre. Y entonces después que Ninmah, o la diosa madre, como se le dice, le da la noticia a los Anunnaki. Dice Echarya Sitchin, los Anunnaki recibieron su anuncio con entusiasmo. Ellos corrieron y le besaron los pies a Ninmah, la mami, la madre de los dioses. A partir de entonces sería el trabajador primitivo, el hombre, el que llevaría el yugo. Los Nefilim, después de llegar a la tierra para establecer sus colonias, crearon su propio estilo de esclavitud. No con esclavos importados de otro continente, como se hace, como hicieron los europeos y se hacía ya en varios países de Asia y en Oriente. Lo copiaron de los Anunnaki. Los terrestres que tenían esclavos, sea en África, sea en Asia, sea en Europa, esa costumbre la implantaron los Anunnaki. Los Nefilim crearon su propio estilo de esclavitud, o sea, los Nefilim, los Anakim, los Anunnaki. No con esclavos importados de otro continente, como hacían los portugueses y los españoles aquí en América, sino con trabajadores primitivos forjados por ellos mismos. Dice un texto en el libro perdido de Enki que en Nibiru estaba, que al principio en Nibiru dice, existía la esclavitud también, y que fue abolida, que era prohibida la esclavitud, pero dice Enki, el que narra la historia de su planeta, que en Nibiru existía la esclavitud entre ellos también, cuando estaban a nivel de tribus, que guerreaban unos con otros, antes de que se elaborara el sistema político llamado monarquía, en que un rey gobierna el país, el planeta entero, por acuerdo del sur y el norte que se mataban guerreando y tomaban esclavos. Después se prohibió y ellos implantan ese sistema aquí, ¿ve? Crean ese ser y lo tienen como esclavo. Un motín de los dioses que había llevado a la creación del hombre. Por eso todavía se sigue usando. Cuando se dice hombre, ya se incluyen a las mujeres, porque hombre fue el nombre que se le dio a ese ser masculino y femenino creado por ellos. Ellos le dieron el nombre. La mami le dio el nombre. Le vamos a llamar hombre a esos dos seres. El hombre de la tierra, el terrestre. Entonces hoy ya se ha avanzado, porque es normal que la conciencia humana avance y ya se reclama. Cuando se dice hombre se refiere al género masculino, cuando se dice mujer se refiere al género femenino. Ya en muchos lugares, no sé, cuando se dice hombre ya no explícitamente están integradas las mujeres, ya hay reclamos sobre eso. No, cuando se dice hombres son masculinos, cuando se dice mujeres son mujeres. Todavía existe la mentalidad, pero se va superando poco a poco. Sigue, aquí termina esa parte y vamos a parar por acá. La próxima parte que leeremos se titula aquí en este libro, el 12º planeta, se titula La creación del hombre. En esa parte vamos a continuar después. Gracias a todas y a todas las que nos ven en este canal.